El día de hoy me trajeron este depósito. Este lo trae un Peugeot 207. Como pueden ver, ya está reparado de la pipeta y también está bastante sucio. Aquí tenemos la pieza nueva. Este trae una salida en la parte de abajo. Ahí está la pipeta. Y trae dos pequeñas patitas que sirven como agarradera en la parte de atrás. Este lo encontramos en la marca Canadian con el código DP603551. Este lo marca para un Peugeot 206 con motor 1.4, pero como pueden ver también el 307 puede traerlo. Y lo encontramos en un precio aproximado entre los 550 a los 600 pesos en esta marca.